Muy buenos días a ti, a tu amable auditorio, mis mejores deseos para este año que recién comienza, que esté lleno de salud y de prosperidad. Y esto de prosperidad precisamente tiene que ver mucho con las finanzas, porque nosotros sabemos que hay ciertas creencias limitantes en nuestra sociedad y en muchas sociedades en el mundo acerca de lo que es el dinero. A veces se cree que el dinero es malo, simplemente es dinero, depende cómo lo uses. El dinero puede ser un valor o un antivalor. Ya lo habíamos comentado en programas pasados. Lo interesante es saber utilizarlo, o sea, el conocimiento y la sabiduría. Esto es, mucha gente cree que cuando mencionamos este aspecto de inteligencia financiera, y más concretamente Robert Kiyosaki lo menciona en uno de sus libros como el IQ financiero, el coeficiente intelectual financiero, el IQ financiero, efectivamente. ¿De qué depende? Pues sabemos que la educación financiera hoy en día es crucial para una familia, para una persona y también para un país. Los países ricos generalmente tienen personas que tienen un buen nivel de desarrollo de su educación financiera. Y es algo que en las escuelas, en la educación básica, educación secundaria, preparatoria y universidad, generalmente se omite. No sé, generalmente más bien. No sé, porque hay algunos grupos que se ocupan de eso. Pero ¿sí? ¿qué son quieres? Muy pocos. No está en los planes y programas oficiales pero, por ejemplo, en la mayor parte de las universidades o escuelas. Ahí es a lo que voy. O sea, de manera particular puede ser que sí haya un interés, pero públicamente, o sea, no hay una política pública que le enseñe a los alumnos, y estamos hablando desde primaria, que sea como un decreto oficial. Así es. Que diga, bueno, este país lo que necesita es inteligencia financiera. Así es, y no se tiende entonces a desarrollar. Y claro, debemos empezar por profesores y padres de familia. Exacto. Y bueno, lo que hacemos en este espacio, que más que una denuncia pública, es, bueno, si no lo van a hacer ellos, nosotros sí, ¿cómo sí lo podemos hacer? ¿Cómo sí lo podemos hacer, efectivamente? ¿Cómo podemos empezar desde nosotros? Recordemos, no podemos pedir que el país cambie, primero vamos a cambiar nosotros. Y como consecuencia, nuestro círculo cercano, la sociedad, va a cambiar. Entonces, quiero comentarte que en este libro tan interesante que recomiendo, por supuesto, del señor Kiyosaki, Incrementa tu coeficiente intelectual financiero, se menciona que lo que permite... Es el libro donde estamos sacando... Donde estamos sacando esto, exactamente. Que lo que permite a la gente procesar y convertir en conocimiento la información económica es precisamente la educación financiera. Hoy en día, el problema que estamos viviendo no es la falta de información, sino el exceso de información. Tenemos muchísima información disponible, pero la mayoría de la gente carecemos de educación financiera. O sea, la información existe, ahí está. Pero como lo que nos permite procesar esa información para transformarla en conocimiento y posteriormente en sabiduría, que es el conocimiento funcional o aplicado, es precisamente la educación financiera. Y eso es de lo que adolecemos en la mayor parte de los casos. Por eso es que en México sí hay gente que genera riqueza y se genera de manera lícita, honesta, ética, ¿sí? A esos empresarios que generan esa riqueza de esa manera, debemos aplaudirles y aprender de ellos. Pero por supuesto, la falta de educación financiera conlleva a la corrupción, porque cuando la gente no encuentra ninguna otra alternativa, entonces dice, no tengo la educación financiera suficiente para hacer crecer mis activos, entonces recurro a actos poco éticos, a actos de corrupción. Fíjate lo que estás llegando a una raíz de que, ¿qué pasaría si a partir de este momento, con uno que empiece, ¿no? Porque lo creo firmemente que un océano, dicen, bueno, es que es como querer transformar un océano. Pero en realidad el océano son millones de gotas en ese momento. Imagínate que nosotros somos una de esas gotas de ese océano y empezamos a transformar nuestra realidad también con una cuestión de inteligencia financiera. Claro, efectivamente es la percepción. La inteligencia financiera nos da una percepción muy interesante acerca de lo que es el dinero. Alguien podría preguntarse, ¿el dinero es lo que te hace rico? ¿El dinero es lo que realmente te enriquece? Y la respuesta es definitivamente no. El dinero por sí mismo no es lo que te enriquece. Conocemos a muchas personas que trabajan todos los días por dinero y no se hacen más ricas. También irónicamente hay personas que por cada peso que ganan se endeudan más. Y también conocemos a muchas personas, muchas historias de gente que han ganado la lotería y se han vuelto pobres nuevamente.
O sea, se la acabaron en 2 Claro, años. tenían mucho dinero, pero esa no era la riqueza. Tenemos el caso del gran magnate Donald Trump, que recordarás que él ha perdido su dinero 3 veces y los 3 veces lo ha recuperado. Cuando le preguntan, ¿y cómo le ha hecho, señor Trump? La respuesta es que mi riqueza no se basa en el dinero, sino en saber qué hacer con el dinero. Eso es lo valioso, esa es la educación financiera. Y ese es precisamente algo que hemos obviado en México y en muchos países del mundo, especialmente en los países pobres. Dice, pues causa-efecto, porque somos pobres por nuestra falta de educación financiera. México es un país pobre. Por eso, porque tenemos una educación deficiente en el aspecto financiero, globalmente, en promedio. No cabe duda que hay gente que tiene, bueno, muchos de los empresarios más ricos del mundo son mexicanos. Sin embargo, esto es un promedio. Tenemos un país de pobres, donde más de 50 millones de mexicanos están en la pobreza. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante y es falta de educación. El principal problema de nuestro país y de muchos países es la educación. Hay una frase de John F. Kennedy que reza: nuestro progreso como nación no puede ser más veloz que nuestro progreso en educación. Entonces, no podemos progresar cuando tenemos graves, serias deficiencias educativas. Y en todos los aspectos, la educación a veces abarca el aspecto físico, sí, educación física, educación intelectual, por supuesto, a veces emocional, que en muy pocos casos también, espiritual, menos, y financiera, mucho menos. Es algo que casi nunca se trata. Y fíjate, qué chistoso, porque cuando lees a Robert Kiyosaki, curiosamente él no te empieza a dar fórmulas financieras. No hay fórmulas. A ver, usted aplica y entonces va a llevar sus finanzas en esta... O sea, no es un libro de contabilidad, por así digámoslo, ni de finanzas. Más bien es un libro que expone, y bueno, todos sus libros que expone que el dinero es un asunto de emociones. Efectivamente. Sí, en este libro, precisamente con lo que tú comentas, Elvia, Kiyosaki no nos dice qué hacer, no nos da consejos financieros ni recetas. En este libro se trata de cómo ser más astuto en el aspecto económico para procesar la información y encontrar el camino hacia la independencia financiera. Simplemente, cómo desarrollar esas habilidades que al final de cuentas, la educación es el desarrollo de competencias, es el desarrollo de nuestro potencial para el beneficio primero de uno propio y después para los demás, porque no tiene sentido simplemente trabajar para uno si no se trasciende a través del servicio a los demás. ¿Cuáles son esas? Bueno, decimos, no te da como la receta y la fórmula, porque también parte de que cada individuo es único. Así es. Y su percepción es diferente y tiene un talento que puede desarrollarlo a partir de un conocimiento que él te da como herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que nos expone Robert Kiyosaki? La herramienta básica es, yo creo que lo podemos entender, tú juegas tenis, por ejemplo, como un deporte, o golf. Okay. Yo juego un poquito de tenis. Yo me doy cuenta que hay gente que gasta mucho en el equipo, por ejemplo. O sea, tiene una inversión ahí y que gasta en la mejor raqueta. Y te pondrías a pensar, ¿qué tal si en lugar de comprar una raqueta de 50,000 pesos, mejor paga un curso de tenis de 50,000 pesos? ¿En qué caso tendrías mejores resultados? No, pues en el que pagó la capacitación. Efectivamente, a eso vamos. ¿Te acuerdas la famosa frase de Benjamin Franklin? Vacía tus bolsillos en tu mente, que más tarde tu mente llenará tus bolsillos. Esa y aquí es lo que aplica. Tienes la mayor inversión que podemos hacer, es en nuestro capital intelectual. Y eso a veces lo obviamos. Creemos que los activos físicos son los que más nos van a redituar. Oye, fíjate, y estás llegando a un punto de que creemos que por querer, que lo voy a hacer, ya lo sé hacer. Y entonces vas por la vida, si te puedes si te puedes ahorrar, no digo fracaso, pero sí una serie de equivocaciones que te pudiste haber ahorrado por la capacitación. Disminuyes el número de intentos, disminuyes el número de errores, efectivamente, es eso. Decía el señor Jim Rohn, que no tiene valor que tú leas en 15 días un libro que le costó a una persona escribir 15 años. Tiene mucho valor. Eso es fundamental, pero solamente si lo lees y lo aplicas. Si no, no te sirvió para nada. Entonces, la mejor inversión, la que recomienda el doctor Kiyosaki, es precisamente esta: invierte en tu capital intelectual, que sepas qué hacer después con el dinero. Y la ventaja de los libros de Kiyosaki no son los mejores libros en finanzas, Elvia.
Sin embargo, son los libros que nos hacen asequible el conocimiento, la educación financiera a todo público. No es para financieros. Exacto. Vaya, es para la gente, para el radioescucha, para la persona que está en casa. Es para tu vida cotidiana. Para tu vida cotidiana. Porque las finanzas de un país empiezan por las finanzas personales. La base del desarrollo de un país es el ahorro y la inversión. Mientras menos ahorremos los mexicanos y menos tengamos inversiones, menor desarrollo habrá del país. Vamos a un corte. Evidente. Mira, por ejemplo, los detractores, ¿no? Bueno, es que es una filosofía que solamente en América del Norte funciona. No es cierto, porque, por ejemplo, ustedes escucharon el especial de Mente Exitosa de Integra Padres. Sacamos de nuevo la entrevista que le hacíamos a Ana Cortés. Claro. Ana Cortés, ella, lo que hizo es nada más analizar, sino aterrizar toda esta filosofía que para muchos parecía lejana y que también era un pretexto porque solamente en el país del norte tienen acceso a la riqueza, y decirles, ¿sabes qué? No. En México, en América Latina es posible ahora generar abundancia, prosperidad. O sea, es una realidad, no es una cuestión que se queda nada más en el discurso. No, y hay ejemplos evidentes, incluso ya en Latinoamérica. Tenemos el caso de un país pequeñito que se llama Chile, ¿sí? Que es un país que ya está prácticamente en el primer mundo, y son solo 3 productos importantes que se exportan en Chile: el vino, el salmón y el cobre. Fíjate, así de fácil. Así de fácil. Y es un país pequeñito, y cuando uno visita Santiago ve una ciudad europea. Porque, ¿sabes qué? Se concentran en lo que sí tienen. Así es. Vamos a un corte y regresamos con nuestro especialista José Luis Ortiz, acompañándonos y dándonos las herramientas de la inteligencia financiera para nuestra vida. Regresamos a tu espacio Integra Padres, y en esta perspectiva estamos hablando de inteligencia financiera, estamos retomando esta filosofía de Robert Kiyosaki en su libro Incrementa tu IQ financiero, y por supuesto es un tema que nos mueve, José Luis, porque en el corte estábamos hablando, bueno, para nuestros jóvenes, nuestras generaciones jóvenes, vienen posibilidades, pero es un mundo diferente. Claro. Y también inclusive, ¿sabes qué? Antes, tú sabes, o sea, la vida que representaba, salías de la carrera, encontrabas un buen trabajo y ahí te jubilabas. Efectivamente, así era. Un solo empleo. Mi padre tuvo un empleo toda la vida. A mí me ha tocado ya 3 o 4. A ti posiblemente también. Pero a los jóvenes, a los que se están graduando ya, hay un promedio, hay una estimación, van a cambiar de trabajo de 7 a 8 veces en promedio. Y ya no existen ni siquiera ya las jubilaciones como antes ya se hacía el esquema de vida, ¿no? Ya no hay ninguna seguridad en el empleo. Ahora, un título no te garantiza absolutamente nada. ¿Sabes a mí lo que me preocupa? Y sí lo digo en ese sentido, que sí necesitamos, yo creo, ahí, por ejemplo, a nivel institución educativa, gobierno y sociedad, empezar a generar una cuestión de educación diferente, porque ¿qué va a pasar con todos esos chavos egresados? ¿Y qué está pasando con los que a mitad de su vida productiva, 40 años, se encuentran con que ya no hay trabajo para ellos? Así es. Y entonces hay que generar un empleo, pero no te dicen cómo, no hay ni siquiera un respaldo de inteligencia financiera que te diga, bueno, todo el mundo pensamos que hacer un negocio es súper fácil. Yo sí creo que necesito una preparación. Necesitas preparación y necesitas una verdadera educación, no instrucción, porque a veces equivocamos el término. Normalmente en las escuelas se instruye, se transmite información. Te dan la fórmula. Pero después las aptitudes emocionales, las competencias para poder aplicarlo y aprender de tus errores y sobreponerte al fracaso, tener una resiliencia desde el punto de vista emocional, eso difícilmente se te desarrolla en las escuelas y en las universidades. Y las universidades que sí lo hacen, dan a sus egresados una gran ventaja competitiva, porque hoy en día los reclutadores, los headhunters, no contratan por información, por conocimiento, sino por competencia. Por ¿Cómo habilidades. te desenvuelves? Exactamente. Este traslape de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que nos genera una competencia, que nos hace ser competentes y competitivos, independientemente de si tienes un certificado plagado de 100s o de las notas más altas o no lo tienes. Eso es irrelevante, porque ellos lo que piden son resultados, no calificaciones. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo empezamos a hacer yo sí creo que una evaluación personal para saber cómo andamos en nuestra inteligencia financiera, y entonces empezar a apretar tornillos, porque podría pasar la vida diciendo, bueno, es que yo no lo sé. Claro. Bueno, ¿cuántos años
de oportunidad tienes? O sea, no te puedes pasar la vida diciendo, es que a mí no me enseñaron, yo no tuve la oportunidad. Ahora sí puedes. Claro, esas encuentras. Esas suenan a excusas, efectivamente. Tú ya sabes que hay una necesidad y entonces tú buscas los medios. Recuerda que el que tiene ganas o intenciones de hacer algo, encuentra los medios. Quien no quiere hacerlo, encuentra las excusas. Entonces, si mi universidad no me proporciona la suficiente formación en el aspecto financiero, yo la busco. Si mi universidad no me proporciona las competencias suficientes para desempeñarme favorablemente en el ámbito profesional, yo también lo busco. Hoy en día más que nunca debemos convertirnos en autodidactas. ¿Por qué? Porque lo único constante es el cambio y debemos adaptarnos al cambio. Una de las competencias que más valoran los empresarios hoy en día es el autoaprendizaje. Que tú aprendas sobre la marcha, que seas autodidacta. ¿Por qué? Porque seguramente cuando un estudiante se gradúe, muchos de los conocimientos técnicos que haya adquirido en su carrera ya van a ser obsoletos. Y ¿sabes qué? Se corre el riesgo de que como estás ahí instruido a seguir indicaciones, es decir, hago la tarea porque el maestro me la dejó y es una obligación, solamente así me muevo. Así es. Pero cuando no pierdes esa capacidad de yo voy a aprender el día de hoy, no sé, 3 palabras de inglés, matemáticas si me hace falta, contabilidad si lo necesito poner en mi empresa, es muy diferente. Evidentemente eso se llama proactividad y es el primer hábito de la gente altamente efectiva. Ser proactivo es tomar las riendas de tu propia vida, asumir la responsabilidad de tu futuro y ser constructor de tu destino. Y mira, fíjate, ella pregunta algo importante. Yo como persona jubilada, ¿realmente me puede servir este libro o algún otro? Claro. Por supuesto, desde un niño hasta una persona jubilada, mayor, a cualquier persona. Es que fíjate, también la perspectiva antes cuando, bueno, esa es una creencia mía, es mi perspectiva. Antes decían jubilado y la gente ya veía como que ya había terminado su vida. No. Y ahora vemos que hay jubilados bien jóvenes, a los 50 años. Simplemente para administrar de manera adecuada su pensión, claro. O sea, una pensión, un retiro decoroso con una buena inversión. ¿Quién le dice que no a partir de estos, si su sueño siempre fue poner, no sé, el negocio que usted quiera o hacerlo, lo puede hacer a través de la inteligencia financiera? Claro. Porque el principio es de que no es que trabajes para obtener dinero, sino que el dinero trabaja para ti. Ese es el principio básico, salir de la carrera de la rata. La clase media normalmente trabajamos para ganar dinero y casi todo lo que nos ganamos ya lo debemos. Invertimos en pasivos en lugar de activos. Recordemos aquella definición de Kiyosaki, que activo es lo que introduce dinero a tu bolsillo, pasivo es lo que le saca dinero a tu bolsillo. Y es perderle el miedo a la inversión. Así es. O sea, porque fíjate, ahí hay un juego en la mente porque no lo aprendimos es que es gasto, y entonces como hay un miedo y no hay una inteligencia financiera, es miedo a gastar. No, lo que empiezas a saber es en lo que sí necesitas invertir, hasta tu tiempo, Efectivamente. Y hay cosas en las que sí hay que gastar, no queda de otra, hay que gastar. Pero no vas a gastar todo, hay que invertir una parte. Y Kiyosaki nos da una ecuación que es básica, muy simple, pero nos da una idea muy clara de lo cuadrante. Bueno, ese es el cuadrante del flujo de efectivo, efectivamente. Pero también la ecuación está de conocimiento igual a información más educación. Ok, eso es interesante. Conocimiento, muy sencillo. Conocimiento igual a información más educación. Pero por supuesto que el conocimiento per se no sirve hasta que lo aplicas y se transforma en sabiduría. Y aquí necesitamos también desarrollar de manera equilibrada, de manera armónica, todas nuestras inteligencias, la emocional. ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos de los empresarios exitosos, que algunos de ellos nos estarán escuchando en este momento, han tenido fracasos financieros. Exacto. Se han tropezado, pero ellos son los que se han sobrepuesto al fracaso. Solito te levantas. Se levantan y aprenden de sus errores y van mejorando de manera continua. Esa pasión, ese afán por la mejora continua. Por eso es que te decía al principio del programa, es que a estos empresarios exitosos, por favor dejemos de criticarlos y mejor vamos a aplaudirles e invitarlos a los programas para que nos digan cómo lo hicieron. Y tú has mencionado los dos componentes fundamentales de un negocio exitoso. Un 90%, bueno, un 10% te menciono ahora, es la inspiración, el conocimiento, la educación. Qué bueno que tengas la educación, pero si no actúas no te sirve de nada. Necesitas un 90% de transpiración, trabajo arduo, dedicación, disciplina, esmero. Nosotros conocemos que mucha gente se levanta tempranito a abrir su negocio a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, constantes y persistentes. Y con la mejor cara.
con la mejor cara. Y hay gente que abre a las 11, a las 12 o no abre. ¿Crees que le vaya a ir bien? No, pues cuando lo necesitan no estaba. La disciplina es la colegiatura de la gente exitosa, Exacto. de los campeones. El talento no basta, Así porque es. lo suple la disciplina. Sabemos, por ejemplo, que en Internet, estaba leyendo una estadística, el 80% de la información que aparece en Internet es falsa. Ah, caramba. Información. Entonces, si tú no tienes la suficiente educación para filtrar esa información, De corroborar, de cuáles son las investigar, fuentes que son de comparar fidedignas, fuentes. efectivamente, cuáles son fuentes serias, cuáles no, qué es lo que está documentado, cuáles son las referencias, cómo se estructuró el trabajo, etcétera, puedes caer en el error. Por eso es tan importante la educación. Hoy en día, más que transmitir información a los estudiantes, es educarlos para que ellos adquieran conocimiento a través de esa educación que va formándoles un criterio acerca de lo que pueden tomar o no. Sí, si tú quieres tener inspiración, asegúrate de que te agarre trabajando, decía Pablo Picasso. Exacto, fíjate, ayer les comentaba, escuchaba un especial en un video que ahí sí, directamente de YouTube, de la filosofía de Will Smith. Y él decía que la diferencia de su éxito, porque todo el mundo piensa, ¿no? Que la gente que tiene éxito, bueno, no todo el mundo, nosotros ya vimos que no, pero la generalidad piensa que tiene éxito por suerte. No. Y él decía, no, es que la diferencia es que cuando los demás se encuentran dormidos, yo estoy trabajando por mis sueños. Claro. Recuerden que hay otra ecuación que es muy interesante sobre éxito. Éxito es igual a preparación, y aquí estamos hablando de educación, más oportunidad bien aprovechada. Cuando tú estás preparado y te encuentras con la oportunidad y actúas, tienes éxito. Pero si tú tienes la oportunidad y no estás preparado, seguramente no tendrás éxito. Imagínate que tú en tu recorrido a tu casa encuentras que hay una ganga de una casa hermosa que te venden a menos de la mitad de su valor. Pero, Elvia, a lo mejor no estás preparada porque no tienes los fondos suficientes para comprar la casa. Que imagínate que... Tienes una gran oportunidad, pero no estuviste preparada. Exacto. Que bueno, eso imaginémoslo porque yo sí que me quiero preparar. Tú sí te preparas por si te aparece esa oportunidad, ¿no? Que se me parezca y sí estoy preparada. Y te preparas y la aprovechas. Y entonces dices, ¿qué suerte tuvo Elvia? No, espérate, no fue suerte. Es que estuvo la oportunidad y estuvo preparada. Porque fíjate, en lugar de caer, por ejemplo, a lo mejor en el viernes negro de las compras obsesivas, que ni necesitaba nada, que mi oportunidad lo hubiera dejado ir en eso que no necesitaba. Pero como me estoy enfocando en lo que sí quiero, no dejé ir una oportunidad así. Claro. Eso es la inteligencia financiera, que no te gane la emoción. Que no te gane la emoción, efectivamente. Esa es la parte de inteligencia financiera que mucha gente exitosa que invierte bien su dinero, a veces lo trae de manera intuitiva. Pero la gran mayoría no lo tenemos. Tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos en eso. Y la buena noticia es que aunque no la tengas de manera intuitiva, ¿sí? La puedes desarrollar. La puedes desarrollar, pero tienes que prepararte. Así es. ¿Cuál sería la propuesta, la conclusión que el día de hoy nos vas aterrizando todo este tema, que sin duda, ¿te parece que sea la primera parte? Sí. Y nos vamos, vamos un poquito por características de la inteligencia financiera. Claro. Porque me parece, fíjate, decías, bueno, yo no me llevo la comisión por el libro, pero yo creo que tu comisión es esa satisfacción de decir, estoy dejando una huella diferente. Claro. Con mis alumnos ya les he propuesto, necesitamos un grupo estudiantil de esto, de inteligencia financiera, que promueva el desarrollo de estas competencias en nuestros jóvenes para que después inviertan bien y generen riqueza y se enriquezcan lícitamente porque van a generar empleo, bienestar, más riqueza, que esa es la base de un país rico. O sea, necesitamos gente que piense como rico para que el país sea rico. Exacto. Fíjate, ayer nos daba una frase de La mente millonaria. Nos decía mi querida Olga. Decía en una frase del libro que el millonario o el que es rico jamás es víctima. Así es. Y la víctima jamás será rico. Y viceversa. O sea, eso es una cuestión de emociones. Sí. Si te la pasas quejándote de que no tienes, entonces, híjole, qué pena, porque estás encerrado en un círculo vicioso. No has querido actuar de manera diferente. Termina por convertirse lo que piensas en tu realidad. Lo acabas de mencionar en la metáfora. Sí. Exacto. Que en el día de hoy, ¿qué decretas para tu vida? Efectivamente. ¿Con qué concluyes el día de hoy, mi querido José Luis? Claro que sí, Elvia. Si queremos que nuestra familia, nuestra institución, nuestra empresa, nuestro país sean ricos, el proceso de cambio no viene de afuera hacia adentro, viene de dentro hacia afuera. Eso lo mencionó el doctor Stephen Covey. Y es cierto, o sea, primero cambio yo
y como consecuencia mi círculo cercano va a cambiar y va a evolucionar. Si quiero que mi país cambie, por favor ya dejemos de estar criticando al gobierno, a las instancias empresariales, porque este país no sale adelante. Mejor cambio yo primero. Digo, nos tardamos más en esperar que cambien a que mejor claro. Nosotros tomemos acciones diferentes. Esto no quiere decir que entonces estamos de acuerdo con toda la... No, por supuesto. No es y hay un que programa cuestionar, político, y hay que dar ¿no? seguimiento, y hay que darle seguimiento a nuestros diputados, a nuestros representantes, por supuesto. Es nuestro deber ciudadano. Pero mira, nos tardamos más en esperar que el otro. Pero ya actuamos nosotros. Pero también. nosotros ya estamos Claro. haciendo algo diferente. Claro. Miren, hasta de veras, la energía cambia. Enfócate Sí. en lo que sí quieres que pase a partir del día de hoy. ¿Quieres abundancia? ¿Qué estás haciendo para generar abundancia? Así Y es. no nada más estamos diciendo riqueza, ¿eh? Así es. Es todo un cúmulo. Vamos a hablar de esto, de este tema, y aunado a lo que tú decías, decía Gandhi, que sé el cambio que quieres ver en el Así mundo. es. Hay que cambiar, hay que cambiar. Es el momento. ¿Dónde te localizamos? Claro que sí, Elvira. Para conferencias, en Yo estoy escuelas, ahí en ¿dónde te localizamos? Claro que sí, estoy ahí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Mi teléfono es el 238-3297 y mi correo electrónico es jlortiz@itesm.mx. Pues ahí está la información, y por supuesto que el día de hoy nos has dejado no solamente la reflexión, sino la acción de hacer algo diferente con nuestras finanzas. Empezando por nuestra educación. Así es que una buena idea es leerse el libro. Cómprese el libro. Cómpreselo o vaya a la biblioteca. O sabe que busque un audiolibro, Léalo ya ahí. que diga, ay, Claro. un audiolibro, lo que usted, el punto es que cuando buscas encuentras. Así es. El que busca encuentra, Exacto. efectivamente. Gracias, José Luis, un placer Gracias, tenerte Elvia, en este igualmente. espacio. Feliz año, bienvenidos al Igual. 2014. Muchas felicidades a todos.